pizarra del DT, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, el gusto es mío, gracias por invitarme. Mira, tengo una pequeña duda. ¿Te digo Mari o te digo Cami? Como quieras. Pues más Ok, gente me dice Cami. todo el mundo te dice Cami. Sí, más gente. Ok, listo. Entonces te decimos así, bueno, bienvenida. Como te comentaba, para nosotros es un verdadero honor tenerte en lo que es una contingencia realmente con esta pandemia y le comentaba a las personas que se están conectando que justamente vamos a estar hablando de eso, cómo hacen los atletas de alto rendimiento, que por supuesto mantienen no solamente un estilo de vida saludable, sino también estamos hablando de que sus entrenamientos son totalmente distintos a quizás uno que va solamente al gimnasio y esto de la cuarentena podría afectarlos. ¿Cómo está haciendo en tu caso, que eres nutricionista de América de Cali, para mantener a los jugadores en ese mismo estado físico, para que no pierdan masa muscular y todos esos aspectos? Eh, bueno, digamos que es un abordaje que tiene que ser interdisciplinar. Claramente, pues las condiciones no son las mejores, ¿sí? Y cuando hay un paro, pues eh, es difícil que no se pierda la forma física. Claramente va a haber una pérdida tanto de capacidades físicas como de masa muscular y demás adaptaciones que se generan precisamente eh, por el mismo entrenamiento, ¿cierto? Pero acá entonces lo que nosotros buscábamos es como tratar de mantenerlo lo máximo posible y para eso se hizo todo un plan a nivel institucional en el cual dijimos, bueno, no vamos a simplemente dejar, no, pues la situación está así, entonces, ¿qué se puede hacer? No, sino que realmente se diseñó toda una estrategia donde desde los preparadores físicos hasta a mí se nos asignaron responsabilidades para que mantuviéramos el contacto con los jugadores y ellos pudieran como continuar eh, trabajando, digámoslo así, desde su casa y pudieran mantenerse pues al máximo. ¿Sabes que Eh, estuve viendo? Ah, disculpa, que habías terminado. no, No, sí, continúa. dime. Que estuve viendo a través de la cuenta de América de Cali que realizaban, obviamente no era a través de Skype, no sé qué aplicación estaban utilizando y estaban gran parte de los jugadores y creo que estaba en este caso el preparador físico. ¿Algo similar es lo que ustedes hacen en tu caso con la parte de la nutrición de los jugadores? Sí, digamos que en la parte de preparación física, como cada categoría tiene un preparador físico propio, entonces están logrando hacer sesiones como con su entrenador, así como si estuvieran normal, pues en la época normal, solamente que a través de videollamadas. Entonces, es una aplicación que se llama Zoom y es como un Skype, sí, pero como empresarial para que puedan haber más personas al tiempo y ellos hacen sus entrenamientos. Entonces, lo que nosotros buscamos es que cada preparador físico hiciera como una planificación. Obviamente, el objetivo de todos, pues no es más que mantener, porque es muy difícil como en las condiciones buscar objetivos específicos. Y según eso, pues hacen las sesiones de entrenamiento con cada categoría. Yo, como soy en cambio la única nutricionista para todas las categorías, entonces pues tuve que hacer una estrategia diferente porque pues no podría estar como conectándome todo el tiempo con todo. Entonces, lo que ideé fue, pues bueno, me puse en contacto con cada preparador físico para que me mandaran su planificación, cómo iba a ser, qué objetivos iban a manejar, que pues igual todos eran el mismo mantener. Y con base en eso, pues también planifiqué la alimentación. Yo pues tengo información de la antropometría, que es como las tomas de las medidas corporales de todos los jugadores desde antes pues de que esto pasara. Y con eso y el entrenamiento que está planificado, calculé todos los requerimientos, la alimentación como tenía que ser en promedio por categoría. Ok. Eh, bueno, entonces para hacer la dinámica como más chévere y más fácil de seguir, creé como un challenge, un reto, porque pues están súper de moda ahorita, hay como mil, que el del papel higiénico, que el de la foto de Sí. niños, hay un montón. Entonces, quise hacer algo similar como para buscar que, o sea, los jugadores mismos quisieran hacer la dinámica y no fuera como por obligación, ¿cierto? Y a medida que se va haciendo, pues se van creando los hábitos y me ha parecido muy chévere porque me ha permitido darme cuenta de los patrones de alimentación de todos, o sea, de, no solamente de los del equipo profesional, sino las mujeres, la categoría sub-20, por ejemplo, cómo es. Muchos de ellos, por ejemplo, de la sub-20 viven en casa hogar, entonces yo no podía saber cómo eran sus hábitos de alimentación en sus casas reales.
y ahora pues ya lo puedo ver. Entonces ha sido muy chévere porque, bueno, te explico entonces cómo era la dinámica. Sí, Entonces, ¿cuál es la dinámica del reto? dime. ¿Cuál es la dinámica del reto? Bueno, el reto se llama hashtag en casa como bien. Ok. Y, o sea, yo en mis redes lo he puesto, ¿cierto? Pero normal, genérico, pues, que simplemente para que la gente ponga como su comida saludable y ponga el hashtag. La idea es también volverlo viral, sería chévere. Pero para los jugadores de América tiene una guía. Entonces, como te decía, a cada categoría le calculé sus requerimientos con las medidas antropométricas que tenía previas y los entrenamientos planificados y les hice esa guía que eso se puede ver de la cámara así. Te la vamos a dar, bueno. Ah, mira. Es esta. Ok. Entonces, les ponía un esquema en el que les ponía como tiempos de comida, el objetivo, y aparte de simplemente ser, pues, ahí sí tan bonito, tiene un puntaje. Entonces, a medida que ellos vayan cumpliendo con los grupos de alimentos, los tamaños de porción y demás, pues van ganando puntos. Y al final hay ganadores. Entonces, es una dinámica como muy dinámica. ¿Qué tanto ha variado la dieta de los jugadores desde que hacían su rutina habitual a este momento en donde tienen que estar encerrados en casa y por lo menos están haciendo esos deportes de alto rendimiento? Yo creo que Sí, claramente, sí, la energía obviamente disminuye muchísimo la energía consumida en la actividad, por lo tanto la energía que ellos consumen a través Ok. de los alimentos debe ser mucho menor para buscar que no hayan excesos que lleven a aumento en la adiposidad. Digamos que hay tres grupos de alimentos principales que son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Los carbohidratos y las grasas son fuente de energía. Y las proteínas tienen una función más estructural, como formar estructura de los músculos, todo tipo de tejidos, ¿sí? Entonces, la proteína debe mantenerse elevada porque queremos conservar esos tejidos que no se pierdan, que el cuerpo no tenga que utilizar la proteína de sus tejidos para como cumplir otras funciones. Entonces, la proteína debe mantenerse alta y lo que debemos disminuir en este caso serían entonces los carbohidratos y las grasas, ¿sí? Para disminuir la energía manteniendo esa proteína. La grasa, pues el consumo de grasa de un futbolista específicamente no debería ser tan alto porque su energía la deben obtener especialmente a partir de carbohidratos, ¿sí? Que es como el combustible preferido de los músculos y ellos pues tienen bastante más muscular. Entonces, en general, la grasa también se mantiene y más bien se disminuyen son los carbohidratos. Entonces, ¿qué deben hacer ellos? Deben hacer elecciones inteligentes. Entonces, deben buscar alimentos que les den saciedad, ¿sí? Pero, pues para que igual estén llenos, no estén aguantando hambre, pero que disminuyan su energía. Entonces, tienen que elegir alimentos con menor densidad energética, se llama eso. Por eso, las elecciones saludables. Entonces, digamos que en un momento, en un periodo competitivo, en un momento de altas cargas de entrenamiento, se puede ser un poco más flexible en cuanto a que el consumo de carbohidratos sea a partir de carbohidratos pues saludables, pero también se incluyan azúcares y otros alimentos con densidades energéticas altas, porque igual esa energía se va a consumir. Pero ahora que el consumo de energía está pues mucho más bajo, entonces se deben elegir alimentos que tengan alta densidad nutricional, es decir, que tengan vitaminas, minerales y demás, pero que su energía no sea tan alta en cuanto a volumen. Sabes que una persona hizo una pregunta que me llama muchísimo la atención. Se trata de Ernesto Cargo Flores y nos dice, después de que pase esta pandemia y los futbolistas regresen al alto rendimiento, ¿habrá riesgo de más lesiones? Bueno, pues la idea es que eso no pase. Precisamente, pues nosotros podríamos decir como, bueno, igual ahorita no hay competencia, todos los equipos están igual, no es como que nos estemos quedando atrás, pues podemos perfectamente dejar que las cosas pasen, ¿cierto? Y que todo el mundo haga lo que quiera y luego volver. Cuando vuelvan a hacer como otra mini pretemporada lo que se pueda y tratar de volver de esa manera a competencia. Pero si se hace algo así, sí se puede tener un mayor riesgo de lesiones, porque sería como un choque, ¿cierto? De ir de nada a ir otra vez a altos volúmenes de entrenamiento y a tratar de recuperar la forma física que se pierde
muy rápido cuando los jugadores están en quietud total y alimentándose inadecuadamente. Entonces, precisamente por eso queríamos como tratar de continuar así las condiciones pues sean adversas, con el entrenamiento y con la adecuada alimentación. Entonces, siempre y cuando ellos mantengan en lo posible su masa muscular y su forma física, una vez ellos entren, como que este shock no va a ser tan grande y se disminuye mucho el riesgo de lesiones. Ah, bueno, adicionalmente, sí, esa pregunta de León Núñez, ¿una mala alimentación es una incidencia en lesiones? Sí, sí, alimentarse inadecuadamente influye directamente en el riesgo de lesiones porque es que los alimentos son la materia prima de nuestro cuerpo, o sea, es literalmente los materiales con los cuales nosotros construimos. Entonces, si nosotros construimos nuestro cuerpo con materiales de mala calidad, pues vamos a tener tejidos de mala calidad y son tejidos que se van a lesionar mucho más fácil, que van a ser más débiles. Entonces, sí, claramente una adecuada alimentación es supremamente importante. El cuerpo debe tener la cantidad de energía necesaria para como irse reconstruyendo, porque día a día ustedes saben, pues nuestras células mueren y luego se y adecuadamente, y también debe tener los nutrientes para que esto ocurra, porque todos los procesos requieren de nutrientes. Entonces, o sea, no solo la energía y, por ejemplo, digamos la proteína, que es la estructura, sino también, por ejemplo, las vitaminas, los minerales que hacen parte como de metabólicos para que todos esos procesos puedan pasar. Entonces, se hace supremamente importante tener una adecuada alimentación. Comentabas en la otra pregunta algo bastante interesante con respecto a que, bueno, por ser la nutricionista de todas las categorías de América de Cali, no puedes tener quizás una conversación o una relación detallada de todo lo que consumen cada uno de los jugadores. Ahora, los jugadores tienen la posibilidad de contactarte al privado de alguna duda, si tienen quizás alguna gula, motivo de la ansiedad, quizás y no todos manejan la situación psicológicamente de la misma forma y a algunos les da por comer. ¿Se han contactado directamente para tratar de calmar algunas ansias que estén fuera del reto que tú les pusiste? Sí, digamos, es que la parte de la alimentación se maneja muy como según la voluntad de cada quien. Digamos, cuando estamos presencialmente, ¿sí? En concentraciones o en la sede, se puede controlar un poco más las cosas porque pues yo estoy ahí. Pero cuando es la alimentación en el hogar, digamos que los está entrenando o ahora, va muy ligado a la voluntad que tenga cada quien, ¿sí? Porque no sirve de nada que yo, por ejemplo, le calcule un plan individualizado con todas las de la ley a un jugador que no tiene voluntad de seguirlo, entonces pues yo pierdo mi tiempo. Claro. Entonces, lo que hicimos con esa dinámica es que pues tiene la motivación de los puntos y de que hay un ganador semanal. Esto con el fin sí, de motivarlos como a empezar, ¿cierto? Y a ir haciéndola, porque realmente cuando uno empieza algo así, puede generar un hábito a partir de esto y es la idea. Pero igual es de voluntad. Entonces están quienes están siguiendo el reto muy activamente y quienes no tanto o no lo están ni siquiera siguiendo. Entonces, en este caso, pues yo estoy totalmente como a disposición y, y los que quieren, pues, como seguir las pautas de alimentación porque están preocupados por no perder su forma física, por no ir a aumentar su adiposidad durante esta pausa o por su salud en general y la salud de sus músculos, sus tejidos para no irse a lesionar, están siempre en contacto conmigo. Y eso sí no cambia así estemos pues entrenando normal o ahorita. Digamos que con lo que he podido hacer es, o sea, ellos deben mandarme fotos de todo lo que comen. Entonces, cada foto que envíen les da puntaje, entonces eso motiva a que envíen más fotos porque pues el hecho de uno mandarle fotos a alguien, obviamente pues a uno se le olvida, da pereza. Así uno tenga la voluntad de comer bien. Pero pues digamos que es una motivación extra y han cogido el hábito, o sea, en verdad, ahora todas las comidas me las están mandando súper juiciosos. Antes, pues había unos que me decían, ay, se me olvidó, y luego, la mandan, o sea, ya pasados los días, la están mandando súper. Eso me ha parecido muy chévere porque he visto mucha respuesta y me permite hacer observaciones, obviamente, de la mejor manera, explicándoles
la importancia de las cosas. Entonces, por ejemplo, si están consumiendo mucho carbohidrato, entonces yo les explico, no, mira, el carbohidrato no está mal, porque eso es lo que yo siempre trato de hacer, como sacarles de la cabeza que el carbohidrato es malo, que engorda, porque todo el mundo lo tiene metido en la cabeza. No está mal, pero en este momento, como necesitas menos energía, entonces yo te recomendaría que disminuyas un poquito el carbohidrato. Mira que en tu plato, no sé, está la mitad del plato puro carbohidrato, y en la guía yo te recomiendo que sea máximo la tercera parte, por ejemplo. Y así voy haciendo recomendaciones. Y he visto que la retroalimentación es efectiva, porque en la siguiente foto ya me mandan la porción que es, por ejemplo. Entonces me ha parecido muy chévere para ver ese tipo de hábitos y verlos de primera mano. ¿Te ha tocado en alguna de las plantillas, ya sea en la primera división o en las categorías inferiores, en el femenino, algún jugador en el que tengas que hacer una dieta totalmente distinta por algún requerimiento específico? Sí, sí, pues cuando uno hace la valoración inicial, las primeras preguntas que uno debe hacer es eso, si hay alergia a algún alimento, cuáles son los alimentos favoritos, cuáles son alimentos que no consumen por cualquier razón, ya sea por restricciones personales o por intolerancias. Entonces, se tienen en cuenta todas estas variables a la hora de planificar la alimentación. Digamos, si yo le voy a hacer un plan individualizado a un jugador que tenga alguna característica de esa, pues claramente no le va a poner ese alimento que no consuma. Digamos ahorita que estamos en, pues como con una guía general, yo lo que hago es dejar varias opciones. Entonces, dentro de esas opciones, pues hay varias que se ajustan dependiendo de preferencias, de disponibilidad, de gustos. Entonces, es como lo ideal, tratar de dejar varias opciones. En el plantel no hay jugadores vegetarianos ni veganos por el momento, pero pues si en un futuro llega alguno, se puede hacer un manejo nutricional individualizado sin problema. Hay que indagar es como la razón por la cual toman estas decisiones, porque digamos, cuando salió ese documental de Game Changers, un montón me dijo que se iban a volver vegetarianos. Y yo les preguntaba, ¿de casualidad te viste el documental? Ah, sí. Y yo, Ok. totalmente respetable. O porque tengo un compromiso con el medio ambiente, totalmente respetable. Pero hay muchas veces que se toman como que se hacen restricciones alimentarias porque, pues, o sea, por la razón que sea, tomar la decisión de ser vegetariano o vegano termina siendo hacer restricciones de grupos de alimentos en específico. Siempre van a llevar como a un riesgo de déficit. Entonces, si se hacen conscientemente está bien, pero si se hacen como por moda o porque se tiene la falsa creencia de que de pronto pueda ser mejor que otro tipo de alimentación, o sea, solo porque sí, pues, entonces, pues entonces ya uno revisa, ¿sí? El asunto. Sabes que aprovechando que estamos hablando de este tema, saliéndonos un poquito de las restricciones y de toda esta cuarentena, gracias al COVID-19, Legrote 24 nos dice, Héctor Bellerín lleva dieta vegana desde el 2016, pero expertos dicen que quizás no le favorezca en su carrera. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, como decía ahorita, una alimentación vegana o vegetariana tiene, bueno, la vegana pues más todavía, genera pues restricciones de grupos de alimentos, ¿sí? No se consumen alimentos de origen vegetal, pues de ninguna manera, animal, perdón, de ninguna manera. Y realmente, o sea, en nutrición uno siempre tiene que buscar como el equilibrio, ¿sí? Porque el cuerpo tiene muchos requerimientos. Y hay alimentos que son fuente de nutrientes y hay alimentos que son fuentes de otros. O sea, es muy difícil encontrar un alimento que por sí solo ya sea fuente como de todos los nutrientes que necesitamos. Por eso es que se recomienda tanto variar la alimentación, tratar de consumir alimentos variados, que no sea siempre lo mismo, precisamente por eso, para buscar evitar déficits. Entonces, cuando uno restringe su alimentación, ¿sí? Corta grupos de alimentos, pues digamos que restringe un poco esa variabilidad. Yo no digo que esté mal las dietas vegetarianas o veganas, solo que como hacen esa restricción, pues se les hace más difícil alcanzar sus requerimientos de ciertos nutrientes cuyos alimentos de origen animal son fuente y en una forma como muy biodisponible. Entonces, por ejemplo, pues la proteína como tal, aunque pues es fácil cubrirla en origen vegetal también, pero micronutrientes como el hierro, como el calcio, como el zinc, están en formas distintas en los alimentos de origen vegetal, entonces toca como
poner especial atención en ellos y en estar pendientes si existe algún tipo de deficiencia, porque es más difícil cubrir esos requerimientos cuando se hacen estas restricciones. Pero igual es posible llevarla y bien, y pues más cuando se está guiado, ¿sí? No se hace como por moda, sino que realmente hay una guía. Para eso, pues, por ejemplo, estoy yo en el equipo. Y, y sí, pues, digamos que la dieta vegetariana puede tener muchos pros, que es, por ejemplo, que los atletas vegetarianos tienden a consumir más cantidad de vegetales, de frutas, Claro. y que también tienen un alto consumo de carbohidratos, porque las fuentes proteicas de origen vegetal son también fuente de carbohidratos, ¿sí? Las leguminosas, las lentejas, los frijoles son fuentes de carbohidratos. Entonces, digamos que es más fácil cubrir con ese requerimiento de carbohidratos cuando las fuentes de proteína también lo tienen, y los deportistas necesitan mucha cantidad de carbohidratos. Entonces, por ese lado, súper bien, pero hay que ponerle cuidado a que no hayan déficits de micronutrientes específicamente. Camila, obviando que estamos que tuviste que realizar un plan de contingencia, que estamos en un caso totalmente atípico que hemos visto a lo largo de cualquier historia, en cualquier liga, en cualquier país del mundo. Obviando todo eso, en la rutina diaria de los jugadores, ¿ellos sí tienen una dieta específica cada uno o también lo haces a nivel de masas, por decirlo de alguna manera, dentro del club? Porque, por ejemplo, y aquí una de las preguntas de las personas que están conectadas, Diego Sánchez dice, ¿qué le das a Duván Vergara? Es rapidísimo. ¿Tienen dietas específicas en una condición normal, habitual de su día a día? Lo que te decía, que eso tiene que ver con la voluntad. Digamos, cuando ellos llegan, yo les hago toda la valoración antropométrica, nutricional, les pregunto por ese tipo de, lo que les te decía, alimentos preferidos, rechazados, intolerancias, etcétera. Y en ese momento, justo también después de hacer la valoración antropométrica, que es la que te dice cuánta adiposidad tienes, cuánta masa muscular tienes, y si estás bien o no, entonces, pues se le dice al jugador, yo soy una nutricionista, tu masa muscular está así, tu porcentaje de grasa está así. Si tú quieres iniciar un plan de alimentación individualizado, pues me dices. Y muchos desde que llegan me dicen, sí, de una, yo quiero, y lo empiezan. Otros me dicen como que, pues yo le veo como cara de que no están como tan dispuestos a seguir un plan como tal. Entonces yo les digo, Okay. si quieres te puedo dar simplemente recomendaciones. Y me dicen, bueno, y yo les empiezo empiezo a indagar como un poco más a fondo sobre sus hábitos de alimentación, sus rutinas de alimentación, cada comida y todo. Y con base en eso vamos formando haciendo como un bosquejo de cómo se está alimentando, y en ese mismo bosquejo voy haciendo recomendaciones. Que no me dicen, no, yo desayuno Choco Crispies con leche y almuerzo tajadas con pollo frito, ¿sí? O sea, con base en eso que me va diciendo que come, pues yo le voy haciendo observaciones, como, no, pues mira, los Choco Crispies no es la mejor fuente, bla, 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 bla. Los plátanos, el plátano frito pues puede reemplazarlo más bien por plátano cocido o al horno, ¿sí? O sea, como que voy haciendo recomendaciones como basándome en su misma alimentación. Entonces, digamos que eso es un poco más fácil de seguir porque no tienen que medir porciones, etcétera, sino que simplemente es como que yo haciendo observaciones sobre ya la alimentación que ellos llevan, y pueden hacer como esos cambios más fáciles. ¿Quién tiene planes de alimentación individualizados específicos? Los que me lo piden. O sea, el que me dice, yo quiero uno, casi siempre también eso va ligado a los resultados de la antropometría. Entonces ellos se preocupan mucho por eso. No, pues estoy con exceso de grasa, o no, tengo muy poquita masa muscular. Sí, no, definitivamente necesito un plan de alimentación. Entonces a ese sí que me lo pide, se lo hago, porque si no, es lo que te digo. ¿Para qué yo me voy a estar haciendo un plan para alguien que no me lo ha pedido? Para hacerlo en su casa. ¿Y los que te piden el plan nutricional son mayoría o son minoría? Hablando de No, primera división. digamos que hay mitad y mitad, hay varios que piden solo la recomendación, hay varios que también, que sí piden el plan individual. Hay varios. Ahora, no te voy a comprometer pidiéndote nombres porque sé que aparte ya eso es decisión de los jugadores decirlo o no, pero a lo largo de tu tiempo como nutricionista, especialmente en el América de Cali, ¿te ha tocado algún caso en donde la forma mala de alimentarse del jugador lo perjudique y acudan a ti precisamente por eso? Ni siquiera el jugador o el mismo entrenador o algún directivo que le diga, mira, no, necesito que guíes a este jugador porque esto está haciendo que se lesione más o que no me esté rindiendo al 100%. ¿Sí te ha tocado eso? Sí, es que, digamos, yo tengo una función como muy educativa. Entonces, yo todo el tiempo estoy haciendo educación nutricional. En verdad, todo el tiempo soy un poco intensa. Entonces, por ejemplo, en la cena Está damos bien. desayuno. Entonces, pues se sirve el desayuno, yo estoy ahí,
como porcionando y la vaina, pero pues digamos que hay uno que, ay no, a mí no me eches la fruta. Entonces, pues yo no voy a hacer, no, se la come, no, sino como que, ay, pero ¿por qué no te la Ok. fruta? No, porque es que, ay, no, es que esta hora, y yo, ay, pero es que mira que la fruta te da las vitaminas. Bueno, está bien, entonces, ahí voy. Entonces, como que todo el tiempo es como educación, ¿sí? Entonces, esa misma educación hace que muchos como que caigan en cuenta de la importancia de las cosas, porque es que como la alimentación es algo tan inherente, o sea, todo el mundo se alimenta, ¿sí? Ujú. Entonces, pues como que muchas veces no se cae en cuenta qué tanto influye esa alimentación en el cuerpo, o sea, como que se pasa por alto, se obvia. Entonces, como que esa educación que uno va haciendo caer en cuenta de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hay un jugador lesionado, se ha alimentado mal toda su vida, le ha importado cinco toda su vida cómo se alimenta, pero Ujú. ahora está lesionado. Claro. Entonces, la alimentación no es como que yo comí mal hoy y mañana me lesiono, es algo acumulativo. Entonces, como yo soy así, un sirirí, diciendo que es que los fritos, que es que no sé qué, que es que lo otro, el momento en que ya, por ejemplo, un jugador se lesiona, empieza a sonarle. Ay, venga, sí, yo me lesioné y me lesioné también hace un mes. ¿Qué será? ¿Qué será que tengo que mejorar? Y ahí sí me dicen, Camila, venga, ¿qué será que yo puedo mejorar? Entonces, pues ahí yo voy haciendo más educación y asimismo como que voy despertando el interés en la persona, pues ella también, si tiene el interés, va a tener voluntad y va a buscar más hacer las cosas. Ahora, sabemos que los equipos tienen que estar viajando constantemente ya para ir cerrando el live, porque además hemos quitado mucho tiempo con el tema de la conexión. Te voy a hacer dos preguntas más y algunas más de las personas que están conectadas y bueno, y terminamos el live, que agradecemos muchísimo tu tiempo. Los equipos están viajando constantemente. Tú tienes que hacer una planificación previa con los hoteles para la comida que ellos van a consumir durante esos días. Sí, sí, toda la Ok. alimentación en los hoteles es planificada, te envía una minuta, eh, todos los alimentos, pues digamos que nosotros ponemos, son saludables, nunca voy a poner un alimento pues que no sea saludable en una minuta, pero igual ya cuánto se sirven es, va de cada jugador. Digamos, cuando están aquí en Cali, yo estoy presente en todas las concentraciones, entonces yo puedo como guiar un poco más en esa parte de porcionamiento, porque siempre son buffets. Y muchos incluso me preguntan, Cami, ¿cuánto me puedo comer? Cami, ¿qué tanto? Y Ok. digamos que tanto en concentraciones como ahorita, por ejemplo, en esta guía que es general, yo hago un promedio, ¿sí? Y con ese promedio es que sé más o menos cuánto debe comer cada uno. Pero hay casos específicos en los que ha habido mucha voluntad, en los que tengo sus planes individualizados, los tengo muy en la cabeza porque son casos muy específicos, en los que cuando yo estoy ahí, puedo guiarlos un poco en cuanto a cantidades. Entonces sí se vuelve un poco más individualizado cuando yo puedo estar como presente. Cuando no, cuando viajan, pues igual, la minuta se envía y todo, y ya en cuanto a cantidades, pues ellos mismos se sirven, pero pues digamos que algo se logra de lo que se hace cuando yo estoy, ¿sí? De las porciones que yo les digo que deben servirse, y pues la idea es que se replique cuando ellos viajan. Cami, quiero retomar una pregunta que alguien hizo, no recuerdo exactamente en este momento quién fue, en uno de los intentos de live que hicimos anteriormente, y era con respecto a si este plan nutricional que tienes con esta contingencia del COVID-19 se parece un poco al plan nutricional que tiene un jugador lesionado, porque es un jugador que aparte está bastante sedentario. Sí, pues es que para uno planificar la alimentación tiene que tener en cuenta varias variables. Sí, primero la composición corporal previa, entonces lo que te decía, los datos Uh -huh. antropométricos que yo tengo, eh, la energía pues que se consume por los entrenamientos, entonces esa también es otra variable, pues digamos que los lesionados no siempre están en la cama haciendo nada, muchas veces pues o sea, la etapa en la que pasan quietos es corta y después empiezan con las terapias y demás, entonces pues eso también se calcula. En este caso, sí, se calculó la energía consumida por los entrenamientos que se iban a hacer y con eso pues se hace más o menos la planificación. Sí, hago mucho énfasis tanto en lesionados como ahora en esta contingencia en el consumo de alimentos altos en nutrientes, en frutas, en verduras. Muchas veces eso se pasa por alto y se piensa solamente como en la proteína, en la energía, porque es muy importante pues para el rendimiento y para la formación de tejidos. Pero es súper importante y ahora estoy haciendo muchísimo hincapié en eso porque, por ejemplo, los micronutrientes son fundamentales para, para mantener ese sistema inmunológico fuerte, digamos que no aumentarlo, sino mantenerlo a tope, ¿sí? Y asimismo, por ejemplo, prevenir
así como se previenen las lesiones, sí, como previniendo procesos proinflamatorios, asimismo se protegen los tejidos en momentos en los que se quiera mantener la salud. Entonces, que estos micronutrientes tienen acciones antioxidantes. Esas acciones antioxidantes son importantes para la recuperación de los tejidos y para que estos no se dañen en entrenamientos extensos, pues intensos, pero también en procesos pues de salud y enfermedad. Por ejemplo, micronutrientes que intervienen en la formación de colágeno, de diferentes tejidos, tienen que estar intactos porque son las barreras naturales del cuerpo para la primera línea de defensa, digamos, para la entrada de microorganismos, pero también son importantes para la formación de tejido que se va a recuperar en una lesión. Entonces sí hay cosas que se parecen, pero como que cada situación tiene su particularidad y se deben hacer hincapié en ciertos nutrientes en específico. En este plan, en esta contingencia, ¿les agregaste algún tipo de alimento específicamente para subirle la defensa a los jugadores? Bueno, pues como decía, no es posible como subir la defensa, pero sí mantenerla alta, digámoslo así. Sí, yo realmente suplementación para esto les diría mentiras los que promuevan algún tipo de suplementos para aumentar la inmunidad, digámoslo así, el sistema inmunológico están siendo, a mi parecer, un poco oportunistas. Pero sí, digamos que hay nutrientes en específico de alimentos que podrían ayudar a mantener este sistema inmunológico bien. El primero son los probióticos. Esos están presentes en las leches fermentadas, el yogur, el kumis, y en otros fermentados como el té kombucha, pero ese sí casi no se consume acá. Los probióticos son, en términos como coloquiales, son bacterias benéficas que habitan nuestro tracto gastrointestinal y nos ayudan a protegernos de bacterias que no son benéficas, o sea, que son patógenas. Y también se ha demostrado que son efectivos para combatir la aparición de enfermedades respiratorias, de infecciones respiratorias agudas. Entonces, por ese lado, los probióticos, pues, muy buenos para proteger, pues, nuestro sistema inmunológico. Adicionalmente, micronutrientes como la vitamina C, el zinc, el hierro, son importantes también porque hacen parte después de procesos para la formación por lo menos de tejido, lo que les decía, de que los tejidos se mantengan intactos. Los tejidos pues son la primera línea de defensa para combatir las enfermedades, para que esas no entren, ¿sí? Tanto en nuestras mucosas, nuestro tracto gastrointestinal, nuestra piel. Entonces, pues, muy importantes por ahí. Entonces, por eso la recomendación en general es mantener el consumo de alimentos altos en nutrientes, ¿sí? Que se consuman las 5 porciones mínimo de frutas y verduras en el día, que son la mayor fuente de micronutrientes de una dieta, que se varíe esas frutas y verduras, que se varíe los alimentos, porque lo que te decía, unos son fuentes de un micronutriente y otros de otro, no hay uno que sea fuente de todos, entonces debe variarse. Y mantener el aporte energético y proteico bien, o sea, que no hayan déficits grandes de energía ni de proteína, especialmente de energía genera una baja en el sistema inmunológico, entonces por eso también no se les dejó al azar y simplemente no, pues coman menos y ya, porque pues comer menos puede ser comer mucho menos, incluso para que los procesos del cuerpo funcionen bien. Entonces, digamos que se tiene como que planificar esa alimentación para que la energía disminuya a tal punto que no se vayan a engordar, digámoslo así. Bueno, queremos agradecerte de verdad por tu tiempo, disculparnos por todos los problemas de conexión que tuvimos, agradecerte de verdad por tu disposición también, darte por tu increíble trabajo que estás realizando, esas láminas que nos mostraste, además el plan, la forma súper ingeniosa que hiciste para darle un plan a los jugadores, desearte nuevamente el mayor de los éxitos, muchísima salud para ti, para tu familia, para todo el plantel, y será hasta una próxima ocasión. Bueno, gracias por la invitación. Igual en redes sociales estaré compartiendo pues imágenes del reto, de quienes lo están siguiendo, para que tengan como una guía también de una alimentación saludable, por si quieren estar pendientes.